Y así estaremos si nos ponemos en la mano de Dios. Y gracias a Dios que ha puesto a personas que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Y es por eso que para mí es un placer, un honor presentar a nuestro pastor, Reinaldo Rodríguez, el cual estará con nosotros. Bienvenido, pastor, nuevamente. Muchas gracias, placer. Es para mí un honor que ustedes me permitan estar con ustedes acompañándoles en estas noches. Penúltima noche, mañana concluimos. Espero que esta noche pues sea de mucho agrado el estar compartiendo la palabra del Señor y no podemos olvidar a todo ese grupo de personas que se nos unen cada noche. Me llamaban un par de personas esta mañana, perdón, para decirme de las experiencias y de las cosas que no pertenecen, que no son de Santo Domingo en este momento, son de esta ciudad y de otras ciudades. Entonces, es interesante y nos sentimos muy bien, pero todas estas palabras serían simplemente palabras si no las ponemos en práctica, si no las meditamos, si no reflexionamos, si no tomamos una decisión con ella, y así el cristianismo no surte sus efectos. Estamos viviendo la historia final de este mundo, y es menester que nosotros prestemos atención a todos los acontecimientos que están acaeciendo y todo lo que proféticamente están diseñados por la palabra de Dios. Por eso quiero dar la bienvenida, si me permiten ustedes, ¿no?, a ese grupo de personas que se unen de aquí de Santiago. Obviamente ustedes allí, el grupo que ustedes administran, como no, también algunos que son parte de ustedes, pero que todavía no han tomado la decisión de unirse al pueblo de Dios. Y si hay alguno de ellos presente, grandiosa oportunidad, no se la pierda para poder tomar la decisión. Les quiero reiterar lo que les dije anoche. ¿Qué tengo que dejar? Tengo que dejar de mentir, tengo que dejar los vicios, tengo que dejar de jugar, tengo que dejar de tal cosa para ir al Señor. Esa es una trampa, tenga mucho cuidado, es una trampa. Trate de venir al Señor, venir al Señor. Si usted espera dejar todas esas cosas para venir, no va a venir nunca, porque siempre se les van a presentar otras. La decisión es ahora, venir ahora al Señor, entregar su vida al Señor. Entonces las cosas podrán cambiar para usted y el Señor le dará fuerza para usted poder continuar hacia adelante, continuar triunfando, continuar haciendo las cosas correctas, ¿verdad? Pero tiene que venir al Señor. A aquellos que se han apartado, no hay mejor momento que ahora que el Señor te ha mantenido con vida. Regresas ahora. Ven al Señor ahora, todavía hay tiempo. Muy bien, pues vamos a iniciar y me voy a permitir la oración de inicio, ¿no?, para comenzar con el tema de esta noche. Amado Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia y tu paz. Acompáñanos, trae alegría a nuestros corazones. Permítenos, oh Señor, cumplir con nuestro cometido ante ti. Y ayúdanos, oh Señor, a que en esta noche tu presencia esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hello. ¿Ahora estamos presentes? Sí, sí. Muy bien. Lo escuchamos, pastor. Gracias. Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche porque hay un buen material que queremos refrescar sus mentes en Apocalipsis, el capítulo número 16. Apocalipsis número 13. Y leemos aquí, texto número 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y en sus cuernos 10 diademas sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, sigue hablando sobre esto. Detengámonos un momentito aquí para que vayamos organizando las ideas. Lo primero es, dice el profeta, el profeta Juan, el apóstol, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Hay una diferencia aquí entre una bestia que podríamos citar que sube de la tierra y otra que sube del mar. La de la tierra lo vamos a ver más adelante. Si hemos dicho ya de manera reiterada que agua significa muchedumbre, mucha gente, entonces lo que está diciendo esto, que vio subir una bestia, y una bestia significa un reino. Cuando la Biblia habla de bestia en estos aspectos proféticos, está hablando de un reino. Es decir, vi subir un reino que sale de un lugar donde hay mucha gente, para que me vayan entendiendo. Y entonces describe cómo es, pero en el verso 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Si ustedes se fijan, las características que tiene esta bestia es similar a las bestias de Daniel 7, exceptuando la primera. Notemos que la segunda bestia era un leopardo allá en Daniel 7, ¿verdad? Dice: era semejante a un leopardo y sus pies como de oso. La próxima, el oso, y su boca como boca de león. Aquí vemos también el león representado, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ya hemos estado hablando de la autoridad que le dio el dragón, y que el dragón es Satanás, que le da autoridad a quien, a la bestia, que representa el catolicismo, el sistema papal, para que se siente en su trono, tenga autoridad desde su trono. Esto es lo que estamos viendo allí. Este trono ejercido por el sistema papal, sigue diciendo, una cabeza fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Quién es la bestia? El sistema papal. Tuvo, dice, una herida mortal. ¿En qué consisten estos elementos? Vayamos explicándoles. Ocurre en la historia, vamos a hacer un poquito de historia para refrescar. La primera bestia de Apocalipsis 13 que definimos, sin lugar a dudas, está representando este sistema del que les acabo de hablar. Si probablemente solo una vez fue mencionada aquí lo que se está diciendo de la tierra, es porque tiene un propósito también cuando la bestia sale de la tierra, diferente a esta que sale del mar. ¿Y de dónde sale si sale del mar? Recuerden ustedes que sale de Europa, donde vivía la gente, toda Europa, porque los 10 reinos que nosotros conocemos de allá, de la historia o de la profecía de Daniel 2, los 10 reinos, al final, cuando cuando la piedra desmenuza la estatua, desbarata los pies de la estatua completa se desmorona, y entonces se fundan 10 reinos. Burgundios, ostrogodos, visigodos, érulos, vándalos, los 10 que estaban allí se abren, ¿no? En Europa, donde había mucha gente.
Pero noten que hubo un problema. Yo quisiera que nosotros, para estar relacionando un poquito, yo voy a marcar mi Biblia aquí y me voy a ir ahora a Daniel, el capítulo 7. Y vamos a ver lo que nos dice Daniel, el capítulo 7. Voy a leer a partir del verso 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, es decir, del lugar de mucha gente. Y la primera era como león. Se dieron cuenta que mencionábamos allí en Apocalipsis el león, el oso y también, ¿verdad? El otro elemento que teníamos allí que estaba representado por el leopardo, ¿verdad? Entonces aquí dice, para relacionarlo con Apocalipsis, era un león la primera bestia, tenía alas de águila. Recordemos que las alas de águila significa rapidez. Yo le decía que mientras más alas, lo que está diciendo es más rapidez para desplazarse, para hacer, ¿verdad?, lo que corresponde hacer. Entonces dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue lo que dice allá, que recibió una herida mortal, ¿no? Mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y entonces el verso 5 dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. ¿Se están dando cuenta ustedes de la analogía que estamos haciendo entre Apocalipsis 13 y Daniel 7? Ahora leímos el león, que ellos lo tienen de último, o que Juan lo pone de último. El penúltimo que pone Juan es esta bestia, un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, recordándole ustedes que se estaba refiriendo a los medos y los persas, y tenía en su boca 3 costillas, los ostrogodos, visigodos, ustedes saben, y entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Entonces sigue diciendo que después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Aquí están las 3 bestias que vimos allá. Aquí, allá la tiene como leopardo primero, oso después y después el león. Aquí aparece el león primero, ¿verdad? El oso después y el leopardo después, refiriéndose a los reinos de Babilonia. Ya no estaba en el poder, pero entonces viene Medo-Persia, después Grecia, después Roma. A eso se está refiriendo. Ahora, es bueno señalar que esto que dice en Apocalipsis, que quiero volver a él, Apocalipsis 13, ahora leyendo allí en el versículo número 11, dice, después vi otra bestia. ¿Escucharon? Una primera bestia que subía ¿de qué? Del mar. Ahora, en el mismo capítulo 13, ahora el verso 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Noten la diferencia. Si subir del mar significa mucha gente, muchas aguas, subir de la tierra significa un lugar donde no hay gente o donde hay poca gente, donde casi no hay nadie, donde hay una parte que se puede considerar desértica. Y ahora esta otra bestia sube de allí, de la tierra. Y dice que esa que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Tenía aspecto de cordero, manso, 2 cuernos, tiernos, que a uno le dan ganas de pasarle la mano, ¿verdad? Por la cabeza, por el pelaje que tiene. Pero cuando hablaba como dragón. A veces yo me encuentro con gente que uno lo ve que son silenciosos, callados, no se meten mucho con nadie. Están siempre, son tranquilos, no molestan, pero el día que estallan, la gente se sorprende. Oh, yo que creía y cómo se veía. Bueno, pues así era este cordero, ¿no? Era un cordero con aspecto tranquilo, con aspecto de paz, semejante a ¿verdad? A un animalito tierno, sin ninguna malicia, sin ninguna ira. Pero cuando hablaba como dragón. Y ahora sigue diciendo que este que sale de la tierra
ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra, escuchen bien, y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? La que sale ¿de dónde? De donde hay muchas aguas. ¿De dónde? De Europa, que se dividió en esas naciones y que una de esas naciones es el sistema papal, donde existe el Vaticano. Ahora, adoren a esa bestia. ¿Quiénes? A todos los moradores de la tierra, que adoren a esa primera bestia. Y dice, cuya herida mortal fue sanada. Hagamos un poquito de historia. El año 538, el sistema papal toma fuerza. Y esto hasta el 1798, que les hago un poquito de historia, entre estos 1260 años, que son igual que los 42 meses que mencionamos o mencionaremos, 42 meses, usted hace un cálculo simple, multiplicar 42 por 30 le va a dar los 1260, 60 días. Como lo dice la Biblia en Apocalipsis, pero recuerden que son días proféticos y contemplado con Ezequiel 4:6 y número 14:34 nos está hablando de años. Así que 1260 días equivalente a 1260 años. Y allí están los 42 meses. Pero notemos que también se habla en Daniel de 1260 días. Una gran equivalencia, es la misma cosa, porque se refiere a la misma profecía. Y entonces, en ese periodo, desde el 538 hasta el 1798, que son 1260 años de poderío de ese sistema papal, donde hace de todo, donde gobierna de todos modos, donde todo está en sus manos. Ahora, dice aquí, que lo que ocurre es que la otra bestia entonces pide que se adore a la primera. Ahora miren lo que dice en el versículo número 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En el año 538 hasta el 1798 hay dos fechas que son importantísimas recordar. Una es el 1492 y otro es el 1517. ¿Por qué viene el 1492? Porque de Europa, de donde hay mucha gente, cuando en esos 1260 años y posterior, un poquito más adelante, siguen en persecución y haciéndole frente a los que mantienen la Biblia. ¿Y por qué menciona el 1517 entre las partes? Porque recordarán que el 1492 fue el año de las conquistas. Fue el año del descubrimiento de América. El supuesto año del descubrimiento de América. Pero recuerden ustedes que en el 1517 fue el año en que Martín Lutero, como ya habíamos dicho antes, puso sus 95 tesis allí en el convento, en la iglesia. De modo tal que tenemos entre estos 1260 años todo esto que vemos ocurrir. Pero recuerde que cuando la reforma protestante del 1517 en adelante, en esos próximos días, hubo una tenaz persecución contra los que ejercían y los que se inclinaban por ser parte de la reforma protestante de ese tiempo. Así es que muchos deciden salir, importantes, muchos deciden salir de esos lugares y buscarse un lugar donde estar más en paz. Y toman familias completas y salen desde una parte de Francia, como los hugonotes en el año 1562, que sale y se establece en el primer lugar de Norteamérica, allí en la Florida, ¿verdad? Esos vienen y se establecen allí
noten que hay una diferencia entre descubrir la parte que hoy puede ser Latinoamérica y la parte que corresponde a Norteamérica, porque Norteamérica no fue descubierta. Norteamérica fue colonizada. Note la diferencia: colonizar y descubrir. En ese sentido, nosotros debemos estar claros en que por qué y qué ocurrieron en estos dos sistemas que se implantan ahora. Lo primero, recuerden, 1562, cuando los hugonotes llegan allí a Florida. Pero después, no pueden olvidar que esto también es historia y se conoce muy bien lo que pasó en el 1620, cuando en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, se comenzó a poblar con los que vinieron en el Miraflor, en la embarcación que trajo lo que iban a establecerse precisamente en este lugar. Entonces, esa gente que se establecieron allí en Boston, en Nueva Inglaterra, se establecieron huyendo precisamente a las persecuciones. Solo una cosa: entre los colonizadores, que fueron los que vinieron a Santo Domingo, Haití, a Brasil, a México, entre los colonizadores que estaban allí en Estados Unidos y los descubrimientos que se hicieron de esta parte, vamos a notar una marcada diferencia. La diferencia consiste en que mientras España y Portugal, que eran las grandes potencias, estaban envueltas en sus descubrimientos y llegaban a islas o a lugares como todo el continente sudamericano, Centroamérica y de todo, los colonizados, los que estaban allá en las colonias norteamericanas, estaban y eran no lo que vinieron a maltratar a los que encontraron. Aquí, en estas tierras descubiertas, encontraron entonces a indígenas que fueron maltratados, que fueron golpeados, que fueron exterminados y que sacaron. Los españoles y portugueses sacaron todas las riquezas que querían obtener y se las llevaron a sus lugares de orígenes. Eso no pasó con Estados Unidos. ¿Por qué razón no pasó con Estados Unidos? Porque en los Estados Unidos habían alrededor de 1 millón de indígenas que existían allí, pero que tenían 9 millones de kilómetros, y que lo que hacían era, no estaban envueltos en descubrir oro, en descubrir tierra, sino que estaban esos indígenas que vivían allí detrás de los bisontes para poder comer, para cazarlos, y esa era su vida. Cuando llegan estos que van a estar allí, que van a sentarse allí, lo primero los hugonotes de Francia y estos, los que vienen de España y demás a Boston, a Nueva Inglaterra. Entonces debemos entender que estos vinieron no para hacer eso. ¿Sabe a qué vinieron eso? Huyendo a las tenaces persecuciones que hasta ese momento estaban sufriendo. ¿Y qué hicieron? Se establecieron, pero eran, pudiéramos decir, que puritanos expatriados. Es decir, por buscarle un término, no era una gente cualquiera, no era uno de los colones que vinieron aquí a maltratar, no, eran nobles familias que estaban allá y que comprendieron en un momento determinado que no podían seguir viviendo a causa de las persecuciones y de las cosas que estaban sucediendo con ellos. Por eso lo que hicieron fue establecerse familias nobles, familias con recursos, es decir, dinero, familias que llegaron simplemente en búsqueda de paz. Y todo esto pasó en esta diferencia con estos tipos. Una cosa que debemos decir es que recuerden que muchas de estas descubiertas quedaron sumamente atrasadas, y Norteamérica, que fue colonizada principalmente por los protestantes de Europa. ¿Escucharon bien? Por los protestantes de Europa. Así que mientras en el resto, no Norteamérica, para todos estos lados, esta parte, ellos vinieron a establecer
con autoridad. Su religión, sus pretensiones, su forma de pensar lo establecieron. Por eso el mundo de esta parte era más católico. Pero en Estados Unidos, llamémosle así ahora, tan solo había el menos de 1% de la población. Todavía en este tiempo del 1600, 1700, menos de un 1% de la población era católica. El resto era protestante, lo que significa que era una nación protestante desde sus inicios. El término protestante lo uso porque así es la historia, pero a veces me parece un término peyorativo para referirse no a los que pensaron, no a los que investigaron, no a los que dijeron, no es así, sino que el término protestante viene de protestar. Un grupo que estuvo protestando y salió. No, no es así, no es así. Ese grupo no fue por protestar, ese grupo fue por entender lo que la palabra del Señor decía y por hacer las cosas correctas, no como otros querían que se hiciese, sino como la Biblia establecía que debía hacerse. Por eso, en Apocalipsis, el capítulo 12, dice el verso 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Aquí hay una gran diferencia con el capítulo 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 12 está representando la mujer pura, mientras que Apocalipsis 17 está representando la mujer adúltera o ramera. Y la representación visual que se hace incluso en términos hasta de vestimenta, porque la descripción que hace en Apocalipsis 12 es una mujer vestida de blanco, con una corona sobre su cabeza, mientras que la mujer que está en Apocalipsis 17 que se habla allí, se describe a una mujer llena de collares, de perlas preciosas, llena de piedras por donde quiera, llena con una copa en sus manos, con un vestido extravagante y de un color púrpura, con una copa en sus manos, bebiendo el cáliz de esas cosas que pasaban. Entonces, cuando hablamos de aquí, dice en el verso 2, hablando de esta mujer en el capítulo 12, noten que nuestro estudio de Apocalipsis 13, pero para fundamentarnos, Apocalipsis 12:2 dice, y estando encinta, es decir, estando por reproducirse, ¿verdad? Por parir más, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, cuando ya estaba fortaleciéndose y crecía, llegó un momento que los dolores de parto llegaron justamente como angustia del alumbramiento. Y sigue hablando de las señales de los cielos. Mire, yo hice una referencia ayer de las señales y de las formas como están queriendo hacerlo. Y esto, mis queridos hermanos, no es nada nuevo. En los países primermundistas o en aquellos que tienen por tradición, como el caso, ustedes saben, los chinos, cómo juegan con la pólvora y cómo hacen de todo y figuras y todas esas cosas. Pero no solamente ellos, porque ellos les venden la tecnología de cómo hacerlo también a otras de las naciones poderosas. Y entonces, fabricar una escena que se vea en el cielo, eso no es nada del otro mundo para ellos. Tienen la forma, la capacidad, la destreza de cómo jugar con ese tipo de cosas. Así es que, señales en el cielo, no nos sorprenda y seamos cuidadosos. Las señales en el cielo en algún momento las veremos y veremos esas señales en los cielos como si fuera hasta la venida del Hijo del Hombre mismo descender con la grandeza, la majestuosidad. Pero no tenemos tiempo para seguir describiendo todo lo que dice de la mujer de Apocalipsis 12. Leamos 2 textos más de ella nada más, 2 versículos 14 y 15. El 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. Es decir, a la mujer, a la iglesia que estaba saliendo, que estaba para dar a luz. Alas de águila, ¿para qué? Para salir, para volar. ¿De quién? Establece allí y cuando vio, por lo cual dije 12,
14 y 15. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás, para que volase al desierto. El desierto, la serpiente donde había mucha gente, a su lugar. Es decir, que Dios había señalado el lugar donde iban a estar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. También manejado por todos ustedes. Hablaba yo de 1260 días, 1260 años. Hablaba de 42 meses o 42 por 30 para significar también 1260 días, la equivalencia de 1260 años proféticos. Pero también me habla aquí de 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año, 2 tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, medio año, para situar igual esos, ¿verdad? Esos años de persecución. El verso 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca. Recuerden que el dragón, ¿dónde que está? En Europa. Eso fue lo que leímos. Allí fue que se le dio el lugar para que el sistema papal se estableciera. Y sale entonces, arroja de la boca de la serpiente establecida ya, de su boca, tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Así que lo que sigue narrando es que la tierra ahora, en el próximo texto 16 del 12, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Note que indistintamente, queridos, está mencionando serpiente y dragón. Quien en el versículo anterior, 14 y 15, uno de ellos que leímos, dice que la serpiente arrojó de su boca. Ahora dice en el verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río. La gente que vinieron, que el dragón había echado de su boca. Antes decía que era la serpiente, ahora dice que es el dragón, queriendo significar que es la misma cosa. Ahora, cuando esto ocurre, el texto 17 termina, que es lo que cierra el capítulo 12, cuando dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Bien. Importante reencontrarnos con lo que ya internalizamos de que Norteamérica, los Estados Unidos, desde sus inicios nació como un pueblo protestante. Sin embargo, las cosas han ido cambiando. Y yo quiero, por escasez de tiempo, narrar algunos eventos que para mí son muy importantes. Por ejemplo, lo que ocurrió en Estados Unidos en el 1755, cuando solamente habían 13 estados en todos los Estados Unidos en ese momento. 13 estados. Y había una lucha de colonias, porque eran 13 colonias. Ni siquiera se le llamaba todavía estado en el 1755. Y allí, entonces, con esta lucha que se inicia es por la independencia de cada uno de sus estados. Pero ustedes recuerdan que en el 1776 se celebra ya la independencia de los Estados Unidos y ahora los estados tienen esas colonias se declaran independientes, las colonias que existían. Las 13 colonias tenían una representación en el Congreso de los Estados Unidos, queriendo significar con eso ya el origen de lo que era las colonias, es decir, los estados. Por eso en los Estados Unidos hay leyes estatales y leyes federales, estatales y federales. En el año 1700, ustedes recuerdan, en el año 1783, hay una lucha cuando termina ya desde el 1863, cuando comienza la guerra por la independencia, que termina en el 1783.
1787, fecha importante, se elabora la Constitución de los Estados Unidos. Y ya en el 1788, esa Constitución, que ya viene de un tiempo, es ahora ratificada por 11 de los 13 estados que yo le dije, o colonia, que componían ya todos los Estados Unidos. Ya la Constitución entra en vigor en el 1789. Ahora, notemos que todo eso ahí tiene parte de lo que sucedió en 1798, de lo que les venía hablando, cuando terminan los 1260 años de poderío papal. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 13:11, volvamos otra vez, y yo espero no ir muy rápido, sino que podamos entenderlo. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Volvamos. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, como un cordero. ¿Por qué? Ustedes saben que el establecimiento, es decir, cuando se hace una comparación, se compara a Cristo como el Cordero de Dios. Un cordero manso, humilde, como vino Cristo. Y ahora lo que dice aquí, que tenía la apariencia de un cordero, pero que hablaba como dragón. El espíritu de profecía, los escritos de la señora White en el conflicto de los siglos son muy claros cuando se refiere a qué significa hablar como dragón. Los protestantes perseguidos estaban muy conscientes de lo que había de suceder y todas las persecuciones que sufrieron. Ahora, había una unión del Estado con la religión, una unión. ¿Y cómo ocurre todo esto? Para mí es sumamente importante. En el 1798, las órdenes napoleónicas encomiendan al general Berthier que penetre a Italia. Estaba en conquista. Napoleón estaba conquistando todo. Se meten allá a Europa, comienzan a conquistar en Europa, y entonces en el 1796 y no 1797 ocurre una cuestión especial. Si nos vamos a Europa, ¿qué estaba pasando en el 1795, 96, 97? Lo que estaba ocurriendo era que el establecimiento, había una separación en Europa, y el Estado Vaticano tenía el sistema papal, tenía un lugar donde estar y no era molestado, tenía su autoridad, tenía su cuestión, ejercía su poder allí. Era lo que se llamaba los estados pontificios. Los estados pontificios. Había un papa que manejaba sus estados pontificios, pero llegó el momento en que Italia quiso reunificarse. Y cuando se reunificó políticamente, entonces esto trajo como consecuencia en un momento que fuera afectado el Vaticano, es decir, el Papa con sus estados pontificios. Le quitaron la autoridad. Entonces, luchando el Papa con esto, quiso hacer un convenio para que se le permitiera. Eso fue mucho más adelante. Antes de todo eso, yo no puedo pasar por alto, para situarnos bien, el hecho de que ya en el 1798, cuando Napoleón entra al mando del general Berthier, toman al Papa preso, lo destierran. Eso tiene una historia que no tenemos tiempo para contarla. Lo destierran y entonces ya el papado se queda sin la autoridad. Es años después cuando vuelve a tomar esa autoridad a la que yo estaba haciendo referencia anteriormente, cuando ya tiene autoridad otra vez, pero la pierde otra vez cuando Napoleón ya entra. Después de Napoleón, ahora cuando entra allá en el 1789, entra, toma el Papa, lo destierra y queda sin Papa el establecimiento de los estados pontificios. Pero años más tarde, la historia nos dice lo que ocurrió. Volvió a establecerse
y fue ya en el 1929 cuando Benito Mussolini, quien era un tirano en Italia, entonces, por granjearse la voluntad también, porque se manejaba en ese tiempo todo lo político y religioso, y entonces se le dio autoridad por conveniencia al Papa para que en esas 44 hectáreas, un pedacito de tierra nada más, se estableciera el Vaticano, que tuviera sus propias normas, que tuviera su propia independencia y que se desligara de las otras colonias o del gobierno general romano o italiano en este caso. Y así se le permitió a través de Benito Mussolini, con el representante de la Iglesia Católica, Garraspi, que estaba allí, y entonces se estableció un concordato de respeto. ¿Escucharon el término? Concordato. Y usted se preguntará ahora, ¿qué es un concordato? Un concordato es una relación que se establece entre el Vaticano, figura principal y única, concordato. Siempre que se hable de un concordato, tiene que estar el Vaticano envuelto. El Vaticano lo firmó con Italia, acuerdos, pero ya es independiente, ya tiene su propio país, su propia nación, su propio gobernante, su propio sistema papal, que gobierna como quiere allí, pero no solamente gobierna, sino que gobierna política y religiosamente, como hemos dicho anteriormente. Ahora bien, esto trae consecuencias, y ese concordato, lo que establece esa relación, es acuerdo entre ellos. Este es un Estado independiente, tú y yo podemos tener relaciones diplomáticas, tú y yo podemos tener relaciones comerciales, tú y yo podemos tener cualquier otro tipo de relación, pero somos estados, cada cual en su lugar, somos estados diferentes. Eso del concordato, en los tiempos aquellos posteriores a esta fecha de 1929, es decir, 1940, 50, 60, era muy común, todavía posteriormente, pero era muy común, hasta el hecho que en República Dominicana existe un concordato, y en estos lugares en que hay concordato y el concordato tiene fuerza de ley, es como si estuviera una ley sustantiva. Entonces, el concordato establece la relación. Por eso, entre estos países como Argentina, como México, República Dominicana, Brasil, etcétera, etcétera, donde están casi todos estos países, el concordato, es decir, el acuerdo entre las partes, toma algunas medidas, porque son inviolables las cosas que acordaron. Si yo les pudiera hablar de República Dominicana, en República Dominicana el concordato establece que la religión del pueblo dominicano es la católica. En la ley orgánica, en la ley nuestra, la Constitución establece que hay libertad religiosa. Pero saben ustedes, en estos países, en la mayoría que hay concordato y en muchos más, sobre todo en toda Europa, no hay libertad religiosa. En un trabajo de grado mío, yo defiendo la postura de que lo que hay es tolerancia religiosa. Noten la diferencia. Tolerancia, no libertad. Llega un momento por ejemplo, República Dominicana, nosotros podemos casar. Yo tengo licencia de la Junta Central Electoral, ustedes recuerdan todo lo que pasó, con muchísimos pastores más, para hacer matrimonios religiosos. Pero ¿cuánta oposición levantó esto? ¿Por cuánto tiempo? Porque el único matrimonio religioso aceptado en República Dominicana era el matrimonio católico, hasta el punto que los adventistas o los pastores de cualquier otra denominación, lo que podían era echar la bendición. Por eso la mayoría de nosotros nos casamos ante el juez civil y después veníamos a la iglesia a recibir la bendición. La protesta fue tenaz para poder permitirnos a muchos de nosotros tener licencia para poder casar religiosamente. ¿Pero por qué? Porque el concordato establecía que solo el matrimonio reconocido era el matrimonio católico, apostólico y romano. Cuando una persona que se había casado por ese matrimonio quería divorciarse, tenía que
mandar una solicitud al Vaticano en una comisión que estudiaban allá en Roma, y si veían que había peso para permitir la separación, el divorcio, lo que se establece legalmente como separación, entonces ellos le daban el permiso para hacerlo, pero tenía que ir allá porque era la única. Entonces, asimismo hay otras cosas. Yo recuerdo hace muchísimos años que la ley establecía que los negocios debían estar cerrados en domingo, y eso está vigente todavía, cerrados los negocios en domingo. Y yo recuerdo que muchos de los negocios de grandes almacenes y demás abrían por una puertita que tú quieres y se lo vendían o por la parte de atrás o por una puerta que abría, porque no se podía abrir en domingo los negocios de esa naturaleza. Por eso yo hablo y defiendo que lo que existe es tolerancia religiosa. Tolerancia porque hay un momento en que cuando yo tengo en mi poder la ley, yo estoy tolerando lo que tú hagas. Por ejemplo, un hijo nuestro se molesta, brinca, nos molesta, y nosotros lo que estamos haciendo es tolerándole. Le estamos tolerando, no le queremos golpear, no le queremos maltratar, entonces lo toleramos. No nos agrada, pero lo toleramos. Pero llega el momento en que yo como padre puedo decirle se acabó, porque tengo la autoridad para hacerlo. Entonces, cuando estamos hablando de esto, me obliga realmente el recordar esa postura. Ahora, la primera enmienda de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, yo recuerdo trabajando en el este, en la guerra en el año 1989, la tormenta del desierto, la invasión de los Estados Unidos a Irak, recuerden que había un hermano que me decía, ese hermano tristemente, un hermano bueno, fuerte, y no murió, el Señor lo puso a descansar, pero ese hermano me decía, molesto con los Estados Unidos, ¿por qué es que los Estados Unidos tienen que estar ganando todo lo que se quieren imponer y haciendo? Y yo le dije, mi hermano, recuerde que los Estados Unidos son parte del plan profético. La hegemonía, los tentáculos de Estados Unidos, donde se cumplirán las profecías de todas estas cosas que nosotros estamos describiendo hoy. Ahorita yo le hablaba a ustedes de la primera enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ustedes saben que en esa enmienda, cuando el Congreso se reúne con esas recuerden, 3 estados, 13 colonias, para determinar qué es lo que van a hacer, entonces o ese acuerdo, esa enmienda, en la primera de ellas, establece 5 aspectos respecto a adquirir independencia, que son independencia religiosa, independencia de expresión, independencia de prensa, independencia de reunirse e independencia de poder solicitar que se me repare a mí cualquier agravio que me hayan hecho a mí quien haya sido. 5 libertades. La primera de ellas, de las más importantes, la libertad religiosa. Pero lo que pasa ahora es que se está perdiendo. La libertad religiosa. Ya hay una serie de elementos que se están entretejiendo. Yo me voy a permitir, ya son las 9:10. Y es que yo quiero decirle tantas cosas que yo voy a coger solamente unos minutos, porque yo me di el lujo de sacar algunas cosas de las que guardo y que quiero compartirlas rápidamente con ustedes. En el año octubre de 2005, me llama la atención un recorte de periódico que guardo aquí, que dice: obispos sugieren no seguir la Biblia al pie de la letra. Y los obispos católicos de Inglaterra, Gales y Escocia han admitido que no hay que interpretar la Biblia al pie de la letra porque hay partes que no son completamente correctas, entre comillas.
según documento publicado hoy por el diario The Times, y establece otro parrafito. No deberíamos esperar encontrar en las Sagradas Escrituras una corrección científica total o una completa precisión histórica, afirman los líderes cristianos en el informe. El regalo de las Sagradas Escrituras dirigido a sus 5 millones de fieles. Estaba hablando allí. Y por espacio, repito, de tiempo, salto y me voy a otro último parrafito de este que dice: según el documento, los creyentes tampoco deberían tomar, escuchen ahora bien, escuchen, no deberían tomar al pie de la letra los pasajes del Apocalipsis. ¿Escucharon? No debieran tomar al pie de la letra los pasajes del Apocalipsis, el último libro bíblico donde se declara el triunfo total y eterno de Jesucristo en su iglesia. Este lenguaje simbólico, señalan ellos, deben ser respetados, pero no interpretados literalmente. No debemos esperar descubrir en este libro, en Apocalipsis, detalles sobre el fin del mundo, sobre cuántos se salvarán y cómo vendrán. Y cómo vendrá el final. No se molesten con eso, sacerdotes católicos, obispos católicos. Tengo aquí, esto fue publicado por la Curia Metropolitana de Sao Paulo el 26 de junio del mismo año, 1985 atrás. Y escuchen, porque no voy a poder hablar de esto. En esa conferencia presidida por el Papa Juan Pablo II, se emitieron 16 artículos y sin dar ninguna explicación, escuchen. Nadie podrá de aquí en adelante enviar una carta por los correos sin el número. Nadie podrá ser empleado en cualquier empresa o escuela si no tiene el número. Ningún alumno podrá ser matriculado en cualquier escuela sin que sus padres o el niño tenga el número. Todas las almas que no estén en conformidad con este pacto social no podrán comprar ni vender si no tienen el número. Nadie podrá comprar ni vender los bienes alimenticios ni cultivar fácilmente si no tuviera el número. Nadie podrá depositar ni retirar su dinero si no tuviera el número. Si alguien no admite o niega los artículos de esta unidad, será punido severamente de muerte. Si alguien no admite esto, cualquier persona no poseedora del número no podrá viajar. Y sigue hablando. Sea esto verdad o no de su publicación, yo lo tengo fechado y tiene un enunciado como si saliese de allí. Si alguien es tan osado que quisiera decir, yo dejé de leer muchos más. Si alguien fuera tan osado que quisiera decir que no es, de todos modos, el fondo es ese. Tengo aquí otro del movimiento ecuménico y los adventistas, y oigan cómo dice Redentor Hominis, Sumo Pontífice Juan Pablo II, también un manifiesto del pueblo. Y escuchen ustedes, escuchen. El objetivo de la iglesia es reunir a todas las religiones cristianas bajo una sola bandera conforme al concilio ecuménico. Ocurre, sin embargo, que ciertas denominaciones sustentan lo que es peculiar, como los adventistas, que observan el sábado y combaten la creencia de la inmortalidad del alma. Hay esperanza de que los sabatistas lleguen a concordar con esta unión, ya que casi la totalidad del cristianismo guarda el domingo y creo que el hombre continúa viviéndolo después de la muerte. El ecumenismo, muy publicado por el Concilio Vaticano II, no pretende reunir de cualquier modo a los cristianos separados. Jesús nos enseñó en las verdades de la fe que nadie tiene el derecho de adoptar su modo de vivir. Por eso, la reunión de los cristianos en un solo rebaño se hará en base al credo que Jesús y los apóstoles enseñaron. Este crédito fue transmitido a través de los siglos en la Iglesia Católica, la cual es la única que comienza con Jesucristo y se prolonga hasta hoy sin interrupción ni recomienzo. Todas las denominaciones tienen su fundador propio y su fecha de origen. Los adventistas que no observan el domingo, que es realmente el 7º día de la semana del calendario cristiano. Hago un paréntesis yo ahora, antes de continuar leyendo. Recuerden que Babilonia significa confusión. Aquí dice que el domingo es el sábado.
¿Y sabe lo que decía Juan Pablo II regularmente en sus exposiciones y en sus encíclicas papales? Que el sábado era el día de reposo y que el sábado era el octavo día de la semana, que debía ser reposado como el sábado, cuando la semana ha tenido un octavo día. Pero ellos buscan sus explicaciones, confusión. Ahora, miren cómo sigue diciendo. Y que ni creen en la inmortalidad del alma podrán verificar que estas proposiciones suyas no están de acuerdo con las páginas del Nuevo Testamento. Observando a través de los escritos de los apóstoles, ya se nota que los primeros cristianos comenzaron a observar el primer día de la semana judaica, o sea, el día después del sábado, día en que Jesús resucitó de los muertos. Es entonces que realizaban sus asambleas de culto, como se deduce de 1 Corintios 16:2, Hechos 27 y Apocalipsis 27. Recuerden que los católicos comenzaron diciendo que adoraban el domingo, que guardaban el domingo porque era el día del sol. Recuerden que Sunday, día del sol. Cuando se dieron cuenta del error, entonces cambiaron por el día que Jesús resucitó. Pero en ninguna parte de la Biblia se habla que Jesús dijese que como resucitó ese día, había que hacerlo, que guardar, que cambiar el sábado al domingo. Y cita aquí unas frases muy célebres, porque en la Biblia solamente aparecen 8 veces el día domingo, y no como domingo, sino como primer día de la semana. Como primer día de la semana, pero no tenemos tiempo para discutir eso. En cuanto a la inmortalidad del alma, ella es atestada por 2 Corintios 5:1-10 y Filipenses 1:21, donde San Pablo manifiesta el deseo ardiente de dejar este mundo para poder unirse más íntimamente a Cristo el Señor. Ahora escuchen, dice aquí, en el caso de que comprendan esto, los adventistas podrán llegar a la unidad de la fe en un solo rebaño. Este otro, para mí, tiene suma importancia. Oigan lo que dice. El impresor lee su Biblia y encuentra erratas de imprenta. El mormón lee su Biblia y da con la poligamia. El metodista lee su Biblia y reconoce solamente 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. El bautista lee su Biblia y niega todos los sacramentos hasta el bautismo al que debe su nombre. El pentecostal lee su Biblia y pretende que para que abunde el Espíritu Santo debe abundar el pecado. El testigo de Jehová lee su Biblia y niega la existencia del infierno, la divinidad de Cristo y la inmortalidad del alma. El adventista lee su Biblia y saca en consecuencia que debe guardarse el sábado en lugar del domingo y que el fin del mundo debería haber tenido lugar en 1843. El de la ciencia cristiana lee su Biblia y sigue diciendo lo que cree. Ahora miren lo que dice al final. Quien lee la Biblia, escuche bien, sin ninguna preparación y guía, se hunde en el laberinto de un libro oriental. Esto es católico, en un libro oriental. Y si lee más el Antiguo que el Nuevo Testamento, se encontrará todo lo que quiera: lujuria, tiranía, traición, injusticia, adulterio, estupro, incesto, etc. No hay que olvidar, no hay que olvidar que la Biblia, sin el magisterio, es decir, sin la enseñanza de la Iglesia Católica, aunque nosotros no lo digamos, es, como dijo Chesterton, tan solo papel y tinta. ¿Escucharon? ¿Escucharon? La Biblia es solo papel y tinta, pues es la Iglesia la que le da la autoridad a la Biblia y no la Biblia a la Iglesia. Yo no tengo más tiempo. Qué lástima, porque tengo que dejar para mañana el hablar de ley dominical. Ya es tiempo que ustedes se vayan, mañana hay trabajo. Y como les decía, el tiempo nos traiciona en estas cosas y es tanto lo que quisiéramos enseñar, que ustedes entiendan. Pero yo quiero decir que yo no estoy haciendo estas cosas para atacar a ningún hermano, no importa
la iglesia que pertenezca. Yo no estoy atacando iglesias. Lo que estoy queriendo es que ustedes comprendan todo lo que escuchan, lo que están atentos, que entiendan cuál es el tiempo en que nos ha tocado vivir. Y mañana, cuando hable de ley dominical y lo que está pasando hoy en el mundo religioso, entonces entenderemos mucho mejor que nosotros nos encontramos al final de los tiempos. Yo tengo una encíclica papal de los tiempos de Clinton y tengo otra encíclica papal con relación a la ley dominical de los tiempos de Obama, que mañana, si Dios quiere, por lo menos voy a hacer alguna referencia a ello. No sin antes, en esta noche, solo decirles, queridos, que esto no es mito. Probablemente ustedes no le dan seguimiento, o algunos de ustedes no le den seguimiento debido a lo que está aconteciendo en el mundo de hoy. Todo esto nos dice que Cristo está a las puertas, que el tiempo es corto, que hay una condición que es nuestra. Nadie puede obligarlo a usted a prepararse. Ni siquiera Dios. El Señor le abre la puerta de su misericordia para que usted venga, para que usted acepte la verdad. Pero la palabra, la decisión la toma usted. Ojalá que usted pueda tomar una decisión sabia, muy sabia, que entienda que si quisiera lograr permanecer hasta que Cristo venga con su creencia, no vivo necesariamente, con sus principios, cuyos principios le conducirán a la vida eterna, entonces hay que seguir apegado a lo que dice la palabra de Dios. Ojalá que en esta noche, si en algún momento no has podido entender, si en algún momento todavía te sientes lejos de Dios, esta es una noche maravillosa. No vengas por miedo al Señor. Ven como un hijo, como el pródigo, pero ven a Jesús. Esta noche Él podrá hacer maravillas en tu vida, podrá transformarte. Dale la oportunidad. Que el Señor te bendiga. Una feliz noche para todos. La bendición de Dios les acompañe. Amén. Amén. Gracias, pastor, por presentarnos la palabra de Dios clara y que podamos saber en estos tiempos que estamos viviendo. Quisiera aprovechar este momentito antes de cerrar y agradecer a cada persona que se ha conectado con nosotros, y brevemente podré anunciar su nombre para que se animen mañana. Mañana es el cierre de nuestra semana de oración y quiero a Wilfredo Pérez, a Jacqueline, a Dulce, Luis Ramírez, Domingo Tejeda, Sonia Nova, José Tineo, Daisy Vargas, María Pérez, Mirka, Helen Pérez, William, Tina Medina, Irene Reyes, Sandy Sánchez, Laura, Mary Sosa, Rosa Cruz, Cris Núñez, nuestra profesora también Cristina Batista y Víctor Medina. Pastor, sé que hay nombres que usted conoce ahí, se siente tan feliz. Muchos, casi todos. Muy contento. Se siente muy feliz de que también, al igual que nosotros, estén compartiendo aquí en nuestra sala de Zoom, Amigo de Betania por siempre. Así que vamos todos a entonar para finalizar el himno 173 y luego el pastor concluirá con una oración. Himno 173. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora.
Gracias, Elizabeth. Yo quisiera simplemente antes de orar decirle a todos mis hermanos que están conectados, les quiero a todos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar allí. No sabía que estaban así desconectados, tanto de ustedes, pero mis aprecio igual que a los hermanos de Betania, a los hermanos de otra zona que están por allí. Sé que hay algunos porque también mencionaron a una hermana, mi hermana Cristina, y a muchos más. Deseo lo mejor para todos y que esto nos sirva de estímulo para poder consagrar nuestras vidas. Un abrazo a todos. Oro. Amado Señor, me presento ante ti una vez más, solicitándote el perdón de mis pecados, con la finalidad de interceder en este momento por todos mis hermanos que están conectados a través de la red. Permite, Señor, que tu nombre sea glorificado, que puedas estar presente en nuestras vidas. Que, Señor, tú nos ayudes a cada día estar más cerca de lo que nosotros hemos creído, hemos aceptado, de nuestros principios como pueblo de Dios. Y que si alguno se ha apartado, si alguno no ha llegado todavía a tus pies, de los que están presentes, te rogamos, oh Señor, que tú toques sus corazones para que puedan ser compelidos con tu Santo Espíritu, que podamos sentir tu paz y que podamos hacer lo correcto y lo necesario ahora, porque ahora es nuestro momento, para que podamos, Señor, estar preparados para encontrarnos contigo cuando venga en la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En su nombre lo pedimos. Amén.